En México hay un pueblo que no aparece en ningún mapa. Y se dice que, si preguntas el camino hacia San Miguel del Encinal, el viento te responderá con un silbido dentro del oído. Porque es el lugar donde existe una casa que no fue levantada con piedra, sino con huesos humanos. San Miguel del Encinal se encuentra entre la Sierra Madre del Sur, separado del mundo como una grieta en la tierra. Para llegar allí hay que cruzar 3 arroyos y un camino de polvo rojo. En la estación seca, el sol quema la tierra, la hierba se vuelve amarilla y las paredes de adobe se agrietan. En la época de lluvias, los truenos y la niebla cubren las colinas. La gente pasa unos junto a otros sin verse la cara. Hay noches en que el viento sopla tan fuerte que las láminas del techo salen volando y caen en medio del camino, con estrépitos metálicos como cadenas. Es un lugar donde el tiempo no transcurre, o al menos, transcurre de otra manera. En Encinal, la gente vive despacio y habla poco. Nacen, crecen y mueren bajo el mismo cielo gris. El suceso más grande del pueblo solía ser una mula perdida o una cosecha de maíz más pobre que la del año anterior. Hasta una tarde, a finales de febrero de 1967, cuando un hombre apareció al final del camino polvoriento. Caminaba despacio, como si contara cada paso. Sobre el hombro cargaba una bolsa de tela pesada, y un sombrero de ala ancha le cubría la mitad del rostro. El viento agitaba su abrigo, revelando unas manos oscuras y huesudas. Cuando se detuvo frente a la única cantina del pueblo, todos guardaron silencio. ¿Busca a alguien?, preguntó el viejo Bartolo, el dueño del lugar. El forastero alzó la cabeza, su voz era grave, ronca. Busco tierra. Aquí tierra hay mucha, solo temo que no pueda cultivar nada. Sonrió. No necesito sembrar nada. Necesito tierra para construir. ¿Construir qué? Una casa. ¿Una casa para quién? Miró hacia el horizonte, donde el atardecer ardía rojo sobre la ladera. Para el viento, respondió. La gente rió, pero la risa se apagó cuando añadió. Y para las almas que saben escuchar. Evaristo Maldonado, así firmó en el registro del Consejo del Pueblo. Nadie sabía de dónde venía. Ese nombre no aparecía en ningún documento. Pero en el México de aquellos años, un nombre falso no sorprendía a nadie. Compró un terreno en el extremo norte, una zona árida, de rocas filosas, donde desde hacía generaciones se decía que allí el viento no solo sopla, sino que susurra. Y empezó a construir. Solo. Cada día, desde el amanecer hasta que caía la noche, lo veían trabajar encorvado. Golpes de pico, martillazos, el sonido sordo de algo pesado cayendo al suelo. Trabajaba sin descanso, como si compitiera con algo que solo él podía ver. Los aldeanos pasaban, se detenían a mirar, curiosos pero sin atreverse a preguntar. La casa crecía, pero de manera extraña. Las paredes eran el doble de gruesas que las demás, sin pintura ni adornos. Las ventanas, pequeñas y altas, apenas dejaban pasar la luz. El mortero que usaba no era blanco como la cal, sino amarillento, espeso, y al secarse desprendía un olor agrio, metálico. Una vez, una gran lluvia cayó y el agua lavó la capa externa, revelando algo más blanco y duro debajo. Bartolo dijo que era piedra caliza, pero al tocarlo, retiró la mano de inmediato. Está frío, como un cadáver. Las noches en Encinal eran especialmente largas. Cuando salía la luna, se veía la luz del quinqué filtrarse por la pequeña ventana. La sombra delgado del hombre se movía, repitiendo el gesto de mezclar la argamasa. Murmuraba algo, un canto incomprensible, como una oración distorsionada, entrecortada. Algunos decían que hablaba una lengua antigua del centro de México, una lengua de los muertos. Una vez, una joven del mercado le preguntó para qué quería construir una casa tan grande. Evaristo no la miró, solo respondió. Esta casa no es para los vivos. Esa frase dejó el mercado en silencio. La muchacha se lo contó a su marido, y desde entonces nadie volvió a preguntarle nada. La casa se terminó a finales de la temporada de lluvias de 1968. Parecía más una fortaleza que una vivienda. No tenía puerta principal, solo una rendija por la que apenas cabía una persona. Dentro, todo era oscuridad, y un aire frío se escapaba incluso a pleno mediodía. Los aldeanos la llamaron la Casa del Aire. Algunos decían que se oía el viento soplar dentro aunque afuera todo estuviera quieto. Otros aseguraban escuchar pasos dentro de las paredes. Evaristo vivía allí solo. De día desaparecía, de noche, la luz se encendía. Muchos afirmaban haberlo visto cruzar la plaza a medianoche cargando un saco grande. Iba hacia el cementerio y regresaba al amanecer. A veces el viento soplaba fuerte,
y se escuchaban golpes secos en su patio. Al amanecer, el suelo tenía manchas oscuras, pero nadie se atrevía a mirar de cerca. Después, los perros del pueblo comenzaron a desaparecer. Primero unos pocos, luego muchos. Alguien encontró huesos arrojados al borde del bosque, sin piel, limpios. Evaristo dijo que morían por una epidemia. Los aldeanos no le creyeron, pero tampoco hicieron nada. En Encinal, el silencio era la forma de sobrevivir. Una noche, el niño Mateo, hijo de la dueña de la vieja gasolinera, lo siguió por curiosidad. Se escondió tras un nopal. El viento soplaba, la tierra estaba fría. Evaristo dejó el saco en el suelo y lo abrió. La luz del quinqué iluminó unos objetos blancos, largos, lisos. Mateo pensó que eran trozos de madera, hasta que vio que eran fémures humanos. Aún tenían restos secos de carne. Evaristo los colocó con cuidado en una artesa, los mezcló con cal, removió, las manos temblando como en un ritual. Sus labios murmuraban algo, una lengua que el niño no entendía. Luego levantó la vista. Sus ojos eran opacos, empañados como vidrio con niebla. Y sonrió. Mateo gritó y huyó corriendo. A la mañana siguiente, su familia entera abandonó Encinal. Cuando les preguntaron por qué, su padre solo dijo: «Hay cosas que no deben ser vistas». Desde entonces, la casa quedó en silencio, y el pueblo también. Nadie mencionaba a Evaristo, ni pasaba por el camino del norte. Pero a veces, por las noches, cuando el viento cambiaba de dirección, se escuchaban suaves rasguños en las paredes, como si algo dentro buscara una salida. Una anciana contó que, en sueños, veía a Evaristo sentado en medio de la casa, rodeado de esqueletos que brillaban débilmente, acercándose uno a uno, mientras él decía: «Solo los tomé prestados, para construir lo eterno». Nadie se atrevió a preguntar qué era lo eterno. Pero desde aquel año, Encinal nunca volvió a ser el mismo. El viento se volvió más espeso, más pesado, con olor a sangre. Y la casa del aire, sigue en pie en el borde del pueblo, con muros amarillentos que no se agrietan ni se desprenden con el tiempo. Dicen que es porque no fue construida con ladrillos ni piedra, sino con la maldición de las almas mezcladas en las calorías. Desde que Mateo y su familia se esfumaron de Encinal, nadie volvió a mencionar a Evaristo. El pueblo se volvió aún más silencioso. Cada quien se repetía a sí mismo que, si no se veía y no se oía, aquello no existía. Pero ese silencio no lo salvó. Solo hizo que todo se moviera más despacio, más pesado. En el verano de 1968, Tomás Velázquez, un joven jornalero, llegó buscando trabajo. Había trabajado en una mina de plata al sur, era fuerte, moreno, con ojos brillantes de quien aún confía en la vida. Escuchó que en Encinal alguien necesitaba ayuda para reconstruir un establo, así que fue. Esa persona, por supuesto, era Evaristo Maldonado. Tomás escribió a su esposa en la última carta que su nuevo patrón hablaba poco, miraba mucho y no dormía. Durante 3 semanas, Evaristo pronunció apenas 10 frases. Nunca le permitió entrar en la casa principal, solo trabajaba afuera, en el patio. Cada vez que caía el atardecer, Evaristo decía: «Basta, debería irte ya». Pero una tarde comenzó a llover, y Tomás escuchó dentro de la casa un sonido metálico, como hierro chocando. Movido por la curiosidad, se acercó al resquicio de la puerta y miró. Dentro, todo era oscuridad. La luz del quinqué temblaba, y en esa luz, Evaristo estaba de pie en medio de la habitación. Delante de él se alzaban bloques blancos, apilados como piedras. En la mano tenía una pequeña sierra, y en el suelo se extendía una mancha larga, marrón oscura. A la mañana siguiente, Tomás desapareció. Solo hallaron su bufanda colgada en la cerca cerca de la casa de Evaristo, manchada de barro y calorías. Cuando le preguntaron, Evaristo dijo que el muchacho se había ido sin cobrar. Nadie sospechó entonces, pero desde el día en que Tomás desapareció, los perros del pueblo aullaban toda la noche. Al año siguiente, en 1969, desapareció Luz María Contreras, una muchacha de 18 años. Luz llevaba leche de cabra al mercado cada mañana. Solía pasar frente a la casa de Evaristo, detenerse unos minutos a descansar, a veces arrojaba piedrecillas al techo, como para burlarse del hombre solitario. Le contó a una amiga que él tenía ojos como espejos, y parecía saber lo que yo pensaba. Una mañana, Luz no regresó. La buscaron por el camino que llevaba a la casa de Evaristo. Solo encontraron sus sandalias azules, boca arriba, aún húmedas de rocío.
Un grupo de hombres fue hasta allí y golpeó la puerta. Evaristo abrió. Su rostro era frío como piedra, las manos cubiertas de polvo de calorías. «No la he visto», dijo con voz cansada, «pero si quieren buscar, busquen». Entraron. La casa estaba vacía, solo olía a humedad y a un viento extraño. Uno de los hombres acercó el oído a la pared y escuchó algo, un latido, lento, profundo. Retrocedió y murmuró: «Hay algo dentro del muro». Otro dijo que solo era el eco. Se marcharon sin hablar nada. Desde aquel día, Evaristo ya no volvió al mercado. La puerta de su casa permanecía cerrada todo el tiempo. Cada noche, la lámpara se encendía y se apagaba de golpe al primer canto del gallo. En 1970 desapareció otra persona, el viejo Beto, el arriero. Solía pasar por la casa de Evaristo a pedir agua o llevarle vino a cambio. Decía que Evaristo tenía las manos de quien ha enterrado muchos cuerpos. La gente reía, creyendo que estaba borracho. 3 días después, desapareció junto con su mula. Nadie fue a buscarlo. Las desapariciones se encadenaron como cuentas en un rosario imposible de contar. Cada vez, Encinal se hundía más en el silencio. En la iglesia, el padre recitaba la misa más rápido, con voz temblorosa. Algunos comenzaron a marcharse, llevándose a sus hijos y también las fotografías viejas, por miedo a que alguien tomara prestada su imagen. Y llegó el otoño de 1972. La tierra tembló. Fue un sismo leve, apenas suficiente para agrietar unas paredes. Pero en Encinal, aquella grieta fue más profunda que cualquier terremoto. Ese día, don Abundio Garza, el único vecino que aún vivía junto a la casa de Evaristo, salió a revisar los daños. Al pasar por detrás de la casa de Evaristo, vio que en una de las grietas asomaba algo. Pensó que era una raíz y se agachó para apartarla calorías. Lo que tocó estaba helado. Cuando la luz cayó sobre ello, lo vio claro. Era un fragmento de hueso humano. Abundio retrocedió, soltó la lámpara, y el fuego prendió la cal, ardiendo con luz rojiza. En esa luz, la pared pareció cobrar vida. Decenas de piezas marfilinas emergieron bajo la capa de yeso, costillas, cráneos, fémures, todas encajadas, fusionadas en el muro. Corrió gritando, su voz resonando por todo el pueblo. Los aldeanos llegaron corriendo. Derribaron la puerta y entraron. La casa estaba vacía, sin nadie, solo un hedor agrio. En una habitación pequeña, sobre una mesa, había cuchillos, sierras, martillos y algunos objetos familiares. El peine de marfil de Luz María, la bufanda de Tomás, una correa de cuero para mula. Todos se quedaron paralizados. Alguien preguntó en voz baja: ¿dónde está él? Nadie respondió. Uno de los hombres golpeó la pared. Desde dentro resonó un eco hueco, y luego se abrió un agujero. Un hueso cayó al suelo, y la cal se deslizó como sudor. La noticia salió de Encinal. Llegaron la policía, el ejército, los periodistas. El forense contó al menos 23 esqueletos distintos. Algunos mostraban marcas de sierra, otros parecían blanqueados. Dijeron que Evaristo no solo había matado, sino que desollaba los cuerpos, limpiaba los huesos y los mezclaba con cal para construir las paredes. Pero Evaristo Maldonado había desaparecido. Sin cuerpo, sin huellas, sin pruebas. Todos sus documentos eran falsos. No había fotografías, ni familiares. Solo un viejo recibo con una nota escrita: Cal, 50 sacos. El gobierno ordenó demoler la casa. Pero antes de hacerlo, uno de los ingenieros afirmó haber oído un gemido dentro de la pared, parecido a un suspiro. La gente rió, diciendo que era el viento. Esa noche, sin embargo, cuando tronó el cielo y un relámpago iluminó la colina, la pared tembló como si respirara de verdad. Después, los habitantes contaron que Evaristo nunca dejó Encinal, que se fundió con la casa que construyó, volviéndose parte de ella. Algunos niños juraron haber visto a un hombre alto y delgado caminando por el camino de tierra en noches de luna nueva, sin dejar huellas, con el abrigo ondeando como si el viento no lo tocara. Cuando preguntaron al sacerdote, él solo dijo: lo que Evaristo construyó no fue una casa, fue una prisión para almas. Y ahora, esa prisión ya no tiene cerradura. Esta noche, si te encuentras en el sur de México y oyes al viento soplar 3 veces entre las rendijas de una puerta, sabrás que quizá es el aliento que viene de Encinal, el aliento de las paredes que alguna vez estuvieron vivas. Enero de 1973.
Los últimos vientos fríos del invierno azotaban la sierra de Sierra Madre del Sur, arrastrando polvo rojo y olor a hierba quemada. En San Miguel del Encinal, las mañanas empezaban con voces pequeñas. La gente hablaba lo justo, temerosa de nombrar lo que no debía nombrarse. La casa de don Evaristo llevaba medio año en ruinas, pero para los habitantes del pueblo seguía viva, como una bestia tendida, respirando y vigilando. Una orden llegó desde la capital. Había que demolerla por completo, desinfectar el terreno y enterrar los restos. Un pelotón de zapadores fue enviado al lugar. 3 camiones, 12 hombres, un oficial al mando, el teniente Javier Lara. Lara no creía en historias de vientos que pronuncian nombres. Había visto demasiado en los frentes de guerra, casas derrumbadas, puentes partidos, minas explotando bajo los vehículos, rostros deformados por el fuego. Para él, el mundo se dividía en 2 cosas, lo que explota y lo que no. El camino hacia Encinal estaba lleno de baches antiguos cubiertos de polvo. Cuando los camiones se detuvieron a la entrada del pueblo, Lara bajó, entrecerrando los ojos ante el sol. El aire olía extraño, una mezcla de cal vieja, hierro oxidado y algo más, un dejo salobre, metálico, como sangre seca despertando bajo el calor. La casa de Evaristo quedaba a medio kilómetro del pueblo, al norte, sobre una loma donde el viento nunca se detenía. Desde lejos, parecía un bloque de piedra blanca y amarilla que emergía de la tierra roja. Las ventanas eran huecos torcidos, la puerta inexistente, el techo desaparecido, solo quedaban los muros. Lo extraño era que, después del terremoto y de los intentos de demolición iniciales, la pared del este seguía intacta. Ni una grieta, ni una inclinación. El guía local murmuró: «A eso le llamamos el muro que respira». Lara lo miró de reojo, sin responder. Aquel primer día montaron el campamento, levantaron tiendas, asignaron turnos de guardia. El sol caía oblicuo sobre el terreno salpicado de cactus. La tierra estaba tan seca que las palas chirriaban al tocarla. 3 hombres fueron enviados a inspeccionar la estructura. Golpearon el muro. El sonido que devolvía era hueco y pesado, distinto al de un adobe común. El sargento Ríos rozó la superficie con un dedo. Lo retiró enseguida. «Frío», dijo. Como si fuera hielo. El técnico anotó algo y murmuró: «Y huele raro». Ríos asintió. Era un olor tenue, metálico. Tuvieron que reírse para disipar el malestar, pero el resto de la tarde, cada vez que alguien pasaba cerca de ese muro, no podía evitar mirarlo de nuevo, como temiendo que parpadeara. Esa noche, el viento cambió de dirección. Soplaba desde el valle hacia arriba, no desde la montaña como de costumbre. Lara estaba en su tienda de mando, revisando planos, expedientes y listas de herramientas bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite. Sirvió un poco de mezcal en su taza de hojalata, pero antes de beberlo el viento cesó. El silencio fue tan súbito que le zumbó el oído. Entonces lo oyó: 3 golpes. Posa. 3 golpes más. Otra pausa. Sonaban como si alguien golpeara ladrillo con el mango de un martillo. Lara tomó la lámpara. Salió. El cielo tenía un brillo enfermizo. La luna, cortada en 2 por una nube. Nada se movía. Regresó a la tienda. Al sentarse, el ruido volvió, esta vez justo debajo de sus pies. Se inclinó, tocó el suelo. Estaba frío, demasiado frío, y parecía respirar. Al amanecer, comenzaron a derribar la pared oeste. Los martillos retumbaban, el polvo volaba y se pegaba al sudor. Pero lo que cayó no fue solo calorías. El cabo Mena tosió con fuerza tras los primeros golpes. Dijo que le sabía la boca a hierro. Cuando el muro cedió, lo que quedó expuesto no eran ladrillos, sino una superficie blanca, curva, sólida, con la forma inconfundible de una caja torácica. Un diente cayó rodando hasta los pies de Lara. Aún estaba tibio. El teniente ordenó detener el trabajo. Nadie habló. El silencio olía a hueso recién lavado. Esa noche, Esquivel, uno de los centinelas, se levantó de pronto, los ojos abiertos, fijos en el vacío. «Están ahí», dijo con voz monótona. Todo. Algunos aún tienen cabello. Otros no tienen cabeza. «¿Qué quieren?», le preguntaron. Sonrió, débilmente. «Luz», susurró. Demasiada luz. Al día siguiente tuvieron que evacuarlo. Sus ojos parecían retener un relámpago diminuto bajo la pupila. El 4.º día, un anciano del pueblo llegó hasta el sitio. «No trabajen cuando el viento cambie», dijo. «Este viento viene de la boca de los muertos». Lara no respondió. Pero cuando el viejo agregó:
Evaristo mezclaba los pecados con las calorías. Las palabras quedaron grabadas en su cabeza como un clavo invisible. Al quinto día, colocaron explosivos en la esquina noroeste. La detonación hizo temblar la colina. Todo el muro se vino abajo, excepto el del este. Permanecía intacto. Lara lo tocó. Frío. Pero ese frío tenía pulso. Esa noche escribió en su cuaderno: ya no es un muro, es un órgano. Recuerda. Garda. En una caja, guardó las pequeñas sandalias de cuero que habían encontrado. Cada vez que el viento se colaba por la tienda, una de las correas se movía sola, suavemente, como si alguien invisible las empujara desde dentro. El sexto día trajeron maquinaria. Intentaron cortar la pared con una hoja industrial. El metal encontró resistencia, una membrana negra, brillante, elástica. Cuando la rompieron, exudó un líquido transparente, espeso, que no se absorbía en la tierra. Alguien murmuró: Piel. Lara gritó: silencio. Pero en su mente, él también lo había pensado. Decidió terminar allí. Antes de marcharse, caminó una última vez alrededor del muro. El sol de la tarde hacía brillar la cal con un resplandor pálido, casi humano. Y en lo profundo de sus oídos creyó escuchar un ritmo constante, como el de un corazón dormido. Los camiones salieron de Encinal cubiertos de polvo rojo. Lara miró hacia atrás por la ventanilla. El muro seguía allí, pequeño pero visible, negándose a desaparecer. Golpeó 2 veces la puerta del camión, como si quisiera asegurarse de que nada, ni nadie, lo siguiera. Años después, el teniente Javier Lara se retiró. Vivía solo, en una cabaña de madera a las afueras de la ciudad. Los vecinos decían que rara vez dormía. Se quedaba toda la noche en el porche, observando el cielo. Un niño le preguntó una vez: ¿a qué se dedica, señor? Lara respondió: Cuido paredes. El niño rió, creyendo que era una broma. Él no. En las noches de lluvia, los vecinos veían que colocaba frente a su puerta un par de sandalias diminutas, con la punta mirando hacia adentro, como esperando el regreso de su dueño. En Encinal, el terreno fue nivelado y cubierto con césped. Plantaron una cruz de madera sin nombre. Al principio, los aldeanos evitaban el lugar. Con el tiempo, volvieron a pasar por allí. Pero algunos niños juraban que, después de la lluvia, el césped se abultaba formando una franja larga, como si algo debajo se moviera lentamente. Los adultos decían que era la tierra hundiéndose. Los niños callaban. Y en los días demasiado quietos, si uno se acercaba lo suficiente y agachaba la cabeza, podía oír un sonido muy tenue, clic clic, clic clic, como una hoja de sierra cortando en la distancia. Años más tarde, una tormenta arrancó el techo de la vieja iglesia. La gente corrió a refugiarse bajo el ayuntamiento. El olor a cal vieja volvió con el agua, ese mismo olor de años atrás, inconfundible. Una anciana que vendía elotes se llevó la mano al pecho y murmuró: El olor del muro. Un hombre joven preguntó: ¿qué muro? La anciana no respondió. Solo miró hacia el norte, donde el césped crecía más espeso, y volvió a atizar el fuego. Las versiones sobre lo que ocurrió con el pelotón de demolición son muchas. Algunos dicen que destruyeron todo, que el resto son fantasías de pueblo. Otros aseguran que el muro volvió a levantarse, porque la cal mezclada con almas siempre recuerda su forma. Y otros, escépticos, lo resumen así: aquí, el viento es quien cuenta las historias. Y el viento cambia de palabras todo el tiempo. Pero hay un detalle que nadie omite. Cuando Lara se marchó, al cruzar el límite entre esa tierra y la normal, se detuvo un instante, extendió la mano al aire, como tocando una puerta invisible, y luego siguió caminando sin mirar atrás. En los mapas oficiales del estado de Guerrero, San Miguel del Encinal es apenas un punto sin nombre, sin nota al margen. Solo los viejos del lugar saben que, si algún día pasas por allí, en una tarde sin viento, no hables en voz alta, ni llames a nadie por su nombre. Porque hay lugares donde el sonido no desaparece. Se queda en la cal, en la tierra, en el frío que duerme bajo la hierba. Y algún día, cuando alguien golpee otra vez, Respondrá. Han pasado casi 20 años desde que el equipo de zapadores abandonó San Miguel del Encinal. El nombre de don Evaristo Maldonado se convirtió en una leyenda a medias entre los bares polvorientos de Guerrero. Los viejos lo contaban, los jóvenes negaban con la cabeza. El terreno al norte del pueblo fue nivelado y sembrado con pasto. Creció rápido, verde de un modo extraño para una tierra tan seca. En temporada de lluvias,
Se convertía en una alfombra húmeda, resbaladiza, como la piel de alguien recién bañado. Nadie parecía notarlo, salvo los curiosos, y en los años 90, México tenía muchos curiosos. Miguel Reyes, 26 años, periodista independiente, era uno de ellos. Había nacido en Cuernavaca, crecido entre noticias de la guerra del narco y desapariciones. Miguel creía que cada historia olvidada dejaba un eco, y que bastaba saber escuchar. Una mañana de marzo recibió un sobre marrón sin remitente. Dentro había una hoja doblada en 4, escrita a máquina con letras perfectamente alineadas. Ancina on respira. Si quieres oírlo, trae tu máquina. No había sello postal, ni dirección del remitente, pero sí un pequeño sello de tinta en la esquina inferior, la figura de un gato sin ojos, con garras largas. Sonrió, pensando que era una broma. Pero esa noche, cuando el viento se coló por las rendijas de la ventana, escuchó un silbido en 3 pulsos, luego silencio, idéntico al ritmo de los golpes en la vieja grabación sobre el caso Encinal de 1972 que había leído tiempo atrás. Entonces supo que iría. El camino hacia Encinal era apenas una cicatriz de tierra atravesando colinas. A ambos lados, cactus antiguos se erguían como soldados petrificados. La vieja camioneta de Miguel saltaba con cada bache, el aire dentro olía a hierro, polvo y viento seco. En lo alto, algunos techos de lámina brillaban al sol del mediodía. Detuvo el vehículo al borde del sendero y miró hacia el pequeño valle donde una franja de pasto gris marcaba el sitio que alguna vez fue la Casa del Aire. Desde lejos parecía solo un claro más, pero Miguel sintió, sin saber por qué, que algo debajo le esperaba, acostado, respirando. Entró en un pequeño café al inicio del pueblo. Solo 2 mesas de madera, olor a azúcar quemada y humo de cigarro. La dueña lo miró con curiosidad y cautela. Cuando él preguntó, ¿alguien aquí recuerda a don Evaristo? Et la garde silencio. Apuntó con la barbilla hacia el final del camino. Doña Teresa. Ella sabe más que nadie sobre eso. Doña Teresa Garza vivía sola en una casa de ladrillo viejo, techo bajo, con una hilera de chiles secos colgando en la entrada. Cuando escuchó a Miguel presentarse, guardó silencio largo, luego abrió la puerta. Dentro, la penumbra era espesa, solo un rayo de luz entraba por una pequeña ventana, cortando el polvo suspendido. En la pared colgaba una única fotografía en blanco y negro, 12 hombres uniformados frente a un montón de ruinas. Uno de ellos, alto y delgado, con la mirada baja. Ese es Lara, dijo ella, el teniente. Vino a destruir la casa, pero no pudo. Miguel abrió su cuaderno. ¿Llegó a conocer a Evaristo? Teresa asintió lentamente. Sí, una vez. Compró sal y aceite en el mercado. Era cortés, de voz baja, y nunca miraba a nadie. Cuando le pregunté si no tenía miedo de vivir solo, me dijo, tengo amigos silenciosos. En ese momento me reí. Ahora ya no. ¿Qué pasó después? Después, el viento cambió. Aquí, cuando el viento cambia, todo cambia. Sirvió café negro. El aroma era mezcla de café y ceniza húmeda. Cada noche se oye una respiración, dijo. No es el viento. El viento no tiene ritmo. Ese sonido sí. ¿Desde cuándo lo escucha? Desde que ellos se fueron. ¿Y no tiene miedo? Lo miró directo a los ojos. No. Pero no me atrevo a hablar fuerte. Él escucha. Miguel salió al caer la tarde, con 2 cosas. Una historia que nadie quería contar y un encendedor metálico que ella le entregó, grabado con el mismo gato sin ojos del sello. Era de Lara, dijo. Si el viento se detiene, enciende fuego. Cuando el sol desapareció, Miguel llegó al terreno. El pasto, alto hasta la cintura, era de un verde oscuro. Montó el trípode, colocó la grabadora y presionó RS. El carrete giraba con un zumbido. Se sentó, la espalda contra una roca, y esperó. Nada, solo viento. 1 hora. La luz se desvaneció, el cielo se volvió violeta, luego negro. Cuando ya pensaba marcharse, una ráfaga helada le rozó la nuca. El suelo vibró apenas, como si alguien caminara descalzo bajo tierra. Y entonces llegó el sonido, leve, húmedo, prolongado, como una inhalación profunda después de toser. Sin ritmo, sin orden, solo un aliento. Se inclinó hacia el micrófono. El sonido cesó, sustituido por otro, un clic-clic seco, hueso contra hueso. Miguel tembló, retrocedió, el sudor frío le corría por la espalda. Pero no detuvo la grabación.
Dejó correr la cinta hasta el final. Esa noche durmió en una pequeña habitación al sur del pueblo. La luz de neón verdosa hacía que todo pareciera cubierto de agua. Se colocó los auriculares, reprodujo la cinta. Al principio, solo viento. Minuto 8, respiraciones. Cada una duraba 4 o 5 segundos. Profunda, densa, con vibración de pulmones. Entre cada una, silencio absoluto. Rebobinó. Segundo 13, un nuevo sonido, raspado leve, uñas contra madera. El corazón le golpeaba el pecho. Afuera, el viento sopló 3 veces. Se detuvo. 3 veces. Se detuvo. El mismo patrón de la grabación. Se levantó para desenchufar la lámpara, pero la luz se apagó antes de que llegara. La pantalla de la grabadora parpadeaba. Las agujas marcaban movimientos sin sonido alguno. En la oscuridad, sintió una presencia detrás. Giró. Nadie. Solo una corriente helada que le rozó el cuello, trayendo olor a cal agria. A la mañana siguiente visitó al profesor Santiago Vega, especialista en acústica de la Universidad Nacional, conocido por su escepticismo hacia lo sobrenatural. Escuchó la cinta 3 veces en una cámara insonorizada. Luego habló despacio. No es viento. Tampoco un animal. La frecuencia es de 22 hercios, muy cercana al ritmo cardíaco de un adulto dormido profundamente. Solo una cavidad que contenga aire y energía estática por años podría producirlo. ¿Qué quiere decir?, preguntó Miguel. Que ahí abajo hay un vacío, o algo que aún se expande y se contrae, como un pecho. ¿Está bromeando? Vega no sonrió. Llévate un sismógrafo. Si la Tierra late al mismo ritmo, entonces eso no está muerto. 2 días después, Miguel regresó con un pequeño medidor sísmico. Clavó la sonda en medio del terreno y conectó la pantalla. De día, solo ruido estático. Pero de noche, cuando la temperatura bajó a 17 grados, las gráficas comenzaron a pulsar, una vibración minúscula cada 30 segundos, constante durante más de 2 horas. No lo bastante fuerte para llamarlo temblor. Parecía un latido, o una respiración. Registró todos los datos y los envió a Vega. La respuesta llegó por fax. Sin margen de error. Lo que hay abajo está respirando. Nadie creyó la historia. El editor del periódico le dijo que dejara de hacer cine. Pero Miguel no se rindió. Volvió una tercera vez, con micrófono de suelo, auriculares especiales y el cuaderno del teniente Lara que doña Teresa había encontrado en un viejo arcón. Las páginas estaban amarillas, la tinta corrida, pero aún se podían leer algunas líneas. En el centro, una frase. No lo llames muro. Es un órgano. Recuerda. Garda. Miguel lo leyó una y otra vez. Susurró. ¿Guardar qué? Esa noche, solo en el terreno, clavó el micrófono y se colocó los auriculares. Al principio, solo el zumbido del viento. Después de 10 minutos, algo más, un roce largo, como un peso arrastrándose bajo piedra, y luego silencio. Una voz diminuta emergió, ronca, ahogada, sin idioma. Contuvo el aliento. La voz volvió, más clara, distorsionada por la tierra. Sigo aquí. Miguel arrancó los auriculares, se levantó de un salto. Todo estaba quieto. Solo el pasto moviéndose con un ritmo lento, casi respirando. Corrió hasta la camioneta. Solo al llegar notó que aún tenía el encendedor del gato en la mano. No lo había encendido, pero el metal estaba tan frío como hielo. 3 semanas después, los noticieros locales informaron. El periodista Miguel Reyes desapareció en el camino hacia Oaxaca, donde planeaba escribir el artículo Los muros que respiran de Encinal. Su camioneta fue hallada al borde de la carretera montañosa. Las puertas cerradas, la llave aún puesta. En la guantera, un cuaderno manchado de barro. La última página decía, con letra temblorosa: si el viento se detiene, Encinal dormirá. Pero si el viento respira, alguien sigue despierto. De Bajot, una mancha negra, parecida a cal seca. Nadie pudo identificar su composición. La grabadora nunca fue encontrada. El verano siguiente, doña Teresa Garza murió. La enterraron junto a la iglesia, donde los chiles secos seguían rojos todo el año. Tras el funeral, una mujer joven que ayudaba a limpiar la casa halló una pequeña caja de hojalata en un armario. Dentro, una vieja grabadora Sony con una cinta sin reproducir. La entregaron a la policía. Duración, 45 minutos. Solo un sonido, respiración lenta, profunda, constante.
En el minuto 41, un clic de encendedor y una voz ronca, lejana, pronunció una frase, ininteligible al principio, pero los expertos confirmaron que la frecuencia vocal coincidía con la de Miguel Reyes. Tras eliminar el ruido de fondo, la frase se oyó así: el viento no muere, solo cambia de lugar para respirar. El caso se archivó bajo el código sonido no identificado, posible falsificación. Pero los habitantes de Encinal contaban otra cosa. Decían que, desde la noche en que esa cinta fue reproducida, el viento del pueblo cambió de dirección. Ya no bajaba de las montañas, sino que surgía desde el subsuelo. Y en las noches quietas, sobre el prado del norte, la hierba se movía con un ritmo suave, como el pecho de alguien dormido. Nadie se atrevía a acercarse, pero los niños jugaban allí de día y decían que, si uno se recostaba con el rostro contra la tierra, podía oír un murmullo diminuto, como alguien contando una historia. Una voz ronca, constante, incansable, y de vez en cuando, un leve rasguño, como si alguien, debajo, golpeara el techo de su tumba. Esperando. Una respuesta. Mayo de 1994. Guerrero recibió la temporada de lluvias antes de tiempo. La primera tormenta cayó sobre Encinal una mañana gris y persistió durante 3 días. El camino de tierra se volvió resbaladizo, las aguas arrastraron basura, madera podrida y vetas de lodo amarillo. Cuando la lluvia cesó, el pueblo parecía lavado, pero nadie se sintió más aliviado. El aire era húmedo, frío, y al norte, donde el prado cubría el terreno antiguo, la hierba había crecido el doble de alta, de un verde anormal. Sobre el suelo, la neblina flotaba baja, tan espesa que ocultaba la vista. Se contaba que, la noche anterior, mientras aún llovía, se oyó un sonido extraño proveniente de esa dirección, grave, largo, parecido al gemido de alguien bajo el agua. Los viejos no se atrevieron a salir. Los niños corrieron a mirar y juraron que, cuando un relámpago iluminó el campo, vieron algo blanco y liso sobresalir entre la hierba, y desaparecer cuando el trueno cayó. Al amanecer, hallaron una marca circular hundida en el pasto, del tamaño de una huella humana, llena de agua, sin rastros que salieran de ella. Solo una huella, como si alguien hubiera estado allí mucho tiempo antes de disolverse en la tierra. En Ciudad de México, una estudiante de periodismo llamada Lucía Morales leyó la noticia de la desaparición de Miguel Reyes en un periódico viejo. No lo conocía, pero había asistido a un taller del profesor Vega, el mismo que había escuchado la cinta de Miguel. Cuando Vega murió, Lucía fue a ayudar a limpiar su despacho. Entre los archivos polvorientos, encontró un sobresellado. Afuera, solo decía: Encinal, 1973-1993, Organismo Vivo. Dentro había copias de análisis de frecuencias sonoras, mapas sísmicos y una hoja con una sola frase escrita a mano. Si alguien lee esto, no vayas. Pero si debes ir, escucha antes de preguntar. Lucía no siguió el consejo. Era curiosa, y su curiosidad tenía la forma de aquellos jóvenes que no creen en leyendas. Llevó una cámara pequeña, un micrófono, y esa nota, y se dirigió a Encinal. El camino que conducía al pueblo ya estaba asfaltado, pero unos kilómetros más adelante el asfalto desaparecía, quedando solo tierra roja y piedra. El coche se detuvo frente al viejo café, cerrado, las paredes cubiertas de musgo. Doña Teresa había muerto, y su casa estaba abandonada. Las ventanas selladas con tablas, pero alguien aún encendía incienso adentro. El humo azul escapaba por las rendijas, mezclando su aroma con el moho. En el pequeño altar del porche, había una caja metálica con una etiqueta, para Miguel. Lucía no la tocó. Solo inclinó la cabeza y siguió hacia el norte. El camino de tierra era angosto, flanqueado por hierba y cactus. El viento soplaba en contra, no fuerte, pero con un olor a calorías. Cuando llegó, se detuvo. Frente a ella no había un simple prado. Parecía un lago seco, plano, húmedo, con hierba tierna tan densa que se movía con el viento como un oleaje leve. Al avanzar, el suelo bajo sus pies se volvió blando, tibio, como piel humana. Cada vez que se detenía, la tierra se expandía y contraía levemente. Lucía encendió la cámara. En la pantalla apareció un tono verde grisáceo, una luz opaca como de vapor. Habló al lente. 14 de mayo de 1994. Estoy en Encinal, donde estuvo la Casa del Aire. Quiero saber si realmente respira. Luego cayó. En el micrófono solo se oía el viento. Pero el viento allí era distinto, no tenía dirección. Cada vez que giraba,
El sonido se movía alrededor de ella. La grabación captó varias capas de sonido superpuestas: el roce del pasto, los pasos, y un zumbido grave e indefinible, de baja frecuencia, apenas perceptible por el oído, más sentido por la piel. Grabó durante 2 horas y apagó el equipo. De regreso, visitó la iglesia de Encinal. El nuevo sacerdote, un hombre joven, la saludó. Cuando supo que venía a investigar la antigua casa, bajó la voz. Sab, A veces, cuando celebro misa, las campanas suenan solas. Entonces el aire dentro del templo se enfría. Creo que el viento pasa por ahí. Señaló hacia el norte. Atraviesa la iglesia y luego desaparece. Lucía preguntó: ¿cree que aún queda algo allí? Él guardó silencio un momento. Creo que hay pecados que no mueren. solo cambiant de format. Esa noche, Lucía revisó la grabación. La imagen ondulaba, llena de ruido. Pero al minuto 37 vio algo detrás de ella, donde solo había hierba, una silueta humana, erguida, difusa como el humo, que se desvanecía. Rebobinó. Cada vez que lo hacía, la figura se definía más, como si la cinta recordara por sí misma. Cuando se detuvo en el segundo 37 horas y 9 minutos, la imagen quedó fija. Una figura alta, brazo colgando, rostro borroso. La luz caía justo sobre su pecho, a la altura del corazón. Lucía exhaló fuerte, apagó la cámara y enterró la cinta al borde del terreno. Pero al levantar la vista, el suelo se inflaba de nuevo. El pasto que había aplastado se erguía, tieso, como el cabello de alguien que acaba de levantarse. Volvió al hostal. Se recostó y escuchó el viento. Esta vez no venía de la ventana, sino del suelo de madera. Cada vez que cerraba los ojos, el viento soplaba 3 veces y se detenía. Contó. Très, posa. Très, posa. Repitiéndose hasta quedarse dormida. En su sueño, vio un muro blanco, ya no de cal sino de hueso, liso, húmedo. Alguien estaba de espaldas frente al muro, alto, delgado, con un abrigo largo y las manos manchadas de cal amarilla. Esa persona giró. No tenía rostro, solo un vacío. A la mañana siguiente, Encinal recibió un amanecer distinto. El sol salió, pero no proyectó sombras. La luz era plana, uniforme, como un vidrio lechoso suspendido en el cielo. Los habitantes despertaron sintiendo frío, la niebla densa y un silencio absoluto, sin gallos, sin autos, sin viento. Se decían unos a otros: el viento se ha detenido. Lucía caminó hasta el prado. El aire era espeso, húmedo. Se sentó y apoyó la mano sobre la tierra. Fría. Ya no latía. Todo parecía contener la respiración. Abrió su cuaderno y escribió la última línea. Encinal du Herbe. Quizás por primera vez en 50 años, puede dormir. Cerró el cuaderno, miró alrededor. La hierba seguía plana, sin señales. Entonces oyó algo muy tenue. Alguien la llamaba por su nombre. No alto, apenas lo suficiente para reconocerlo. Lucía. Una voz suave, ronca, como si el viento hubiera regresado. Alzó la vista hacia el valle. La hierba se agitó. El viento sopló 3 veces. Sonrió y murmuró: ya te escuché. Volvió con su cámara, su cuaderno y la última historia de Encinal. Después de eso, nadie volvió a ver a Lucía Morales. Desapareció en el camino hacia Chilpancingo. Encontraron su coche vacío, la puerta abierta, los faros encendidos, la cámara en el asiento trasero. La cinta duraba 15 minutos, pero solo mostraba hierba moviéndose de manera rítmica, cada 30 segundos, un pulso, como el pecho de alguien que duerme profundamente. 10 años después, el terreno del norte fue convertido en un pequeño parque. Colocaron una losa de piedra. Parc de la Luz. Debajo, una inscripción. La casa ya no existe, pero el aire aún recuerda. Los jardineros contaban que, cada vez que esparcían semillas nuevas, al día siguiente la tierra se levantaba formando cruces alargadas. La hierba allí crecía más rápido, más verde, más densa. Al amanecer, cuando la niebla aún no se disipaba, juraban haber visto pequeñas marcas circulares en el suelo, como huellas de respiración. A veces, en las noches en que el viento cambia, las farolas parpadean 3 veces y se apagan. La policía anota: falla eléctrica. Pero la gente dice: es el viento recordando. Una noche de diciembre, el nuevo guardia del parque contó que vio pasar a un hombre delgado,
con abrigo largo y sombrero de ala ancha. Se detuvo en medio del prado, se inclinó y dejó en el suelo algo brillante, quizás un encendedor. Luego se irguió, miró hacia el este, donde el amanecer apenas asomaba. El viento sopló 3 veces, y el hombre se disolvió entre la niebla, sin dejar huellas. A la mañana siguiente, el guardia regresó y vio, en ese mismo lugar, una hendidura circular en el pasto, como la marca de una cabeza. Se agachó y tocó. La tierra estaba fría. Bajo una capa delgada, encontró algo duro. Cavó un poco. Era un trozo de cal blanca, lisa, perfecta. Sobre su superficie, una frase grabada con mano temblorosa. Solo los tomé prestados, para construir lo eterno. El guardia volvió a enterrarla, cubrió con tierra y no dijo nada a nadie. Desde entonces, cada mañana, al pasar por allí, el pasto se inclinaba un momento, como si alguien se sentara y luego volviera a acostarse. Años más tarde, cuando los últimos habitantes de Encinal murieron, la historia se volvió leyenda. Pero aún llegaban visitantes. Decían que, si uno permanecía en el parque al amanecer y cerraba los ojos, podía oír una respiración leve, constante, sin fatiga. No era una amenaza. Solo existía. Como la memoria, que no quiere olvidar, que no puede desaparecer, y solo encuentra descanso al quedarse en la tierra, respirando. Y a veces, entre el susurro del viento, quien presta atención puede oír una voz débil entre la hierba. Encinal sigue aquí. El viento solo ha cambiado de lugar para respirar. Encinal ya no aparece en los mapas. Pero si algún día cruzas el sur de México y ves un campo verde anormal, sin viento, sin insectos, no pienses enseguida que es tierra fértil. Inclinat. Pon la mano sobre el suelo. Siente si late, tibio como piel humana. Si oyes una respiración tenue, constante, lejana como un sueño, no tengas miedo. Solo di en voz baja: ya te escuché. Porque quizás Encinal nunca quiso asustar a nadie. Solo espera a alguien que sepa escuchar, para contar el resto de la historia que el viento dejó incompleta. Y cuando te vayas, no mires atrás. El viento sigue respirando allí, pero a veces, respira al ritmo de quien lo escucha. Si esta noche el viento sopla 3 veces y se detiene, no apagues la luz. Tal vez Encinal haya venido solo para recordarte que hay casas que no necesitan muros, porque nosotros mismos las hemos construido con nuestros huesos.